Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Alberto Pérez, periodista de Guadalajara. Colaboro con El Informador y escribo regularmente de artes, pero sobre todo de literatura. Por eso la recomendación que voy a hacerles el día de hoy es este libro, de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, publicado por Anagrama. En México lo distribuye Océano. Y pues bueno, Mariana ha sido muy renombrada en los últimos años, sobre todo el año pasado, en el que ganó el premio de novela Herralde de Anagrama con Nuestra parte de la noche. Este es un libro de cuentos, son 12 relatos. No quisiera decir que son del género fantástico, porque siento que pues está en la frontera entre el género oscuro, algunos rayan en lo fantástico, son guiños. La manera de narrar de Mariana pues es muy sutil, tiene capas de lectura en esa tradición pues del cuento, de este tipo de cuentos. Y pues para mí fue una lectura pues bastante grata, sobre todo por la manera en que presenta los relatos. Es una narradora que se preocupa también por la escenografía, pero no nada más de retratarla, algo que en un cuento pues toma algunas cuantos párrafos, pero por eso mismo es el peso que le da, porque son unos retratos de los espacios donde son simbólicos, digo, están desde los títulos, por ejemplo, la casa de Adela, el patio del vecino, y hay otro cuento que no está en el título, pero es esencial, la casa, que se llama El chico sucio. Son cuentos donde esos espacios pues fueron habitados, están habitados por historias, hay más de lo que de lo que descubren los personajes, van descubriendo hilos, de repente pues descubriendo historias un tanto sórdidas, un tanto turbulentas, que no saben si son en unos casos producto de sus pesadillas o si son realmente la maldad humana a lo que llega. En ese sentido, pues es parte de lo interesante de Mariana Enríquez, que logra presentar pues un tipo de historias que son de repente duras también. Hay otro de los cuentos que se llama Verde, Rojo, Anaranjado, que es pues totalmente de cómo nos relacionamos en internet, en especial sobre dos personajes que están chateando. De ahí es la luz verde, roja o naranjada, que si están disponibles o no. Y pues se mete en lo que puede haber detrás de la llamada Deep Web, por ejemplo, ¿no? Que es ese tipo de obscuridades que Mariana está narrando de una manera muy sutil. Hay otros cuentos que también nos hablan un poco sobre pues, toda esa historia detrás de los espacios ya a un nivel macro, por ejemplo Argentina. Hay varios guiños al pasado dictatorial que tuvieron en varios gobiernos, varias dictaduras, con miles de desaparecidos que fueron, pues, desaparece el cuerpo, pero ¿dónde queda? ¿No? Mariana Enríquez lo que hace es pues, recuperarlos de manera simbólica en los cuentos, decir, bueno, podrían estar aquí, podrían estar acá, se manifiestan de esta manera frente a los personajes, que eso es bastante pues sorprendente, que de pronto unas chicas están de vacaciones y por conocer un dato sobre una hostería, pues empiezan a descubrir que quizá había más allí que en el espacio antes de que fuera un restaurante, antes de que fuera la hostería, ¿no? En ese sentido, pues es bastante simbólico también. Creo que eso es uno de los pues riquezas de este tipo de lectura. Por eso decía que tiene diferentes capas, tiene muchas texturas, muchas pues historias ahí entreveradas y que permite una lectura en diferentes niveles, ¿no? Eso es lo parte de su valor, además de la prosa que está muy bien hecha, ¿no? Un cuento que me pareció muy simbólico también y muy pues que se relaciona con nosotros como lectores es un cuento que tiene un título bastante peculiar. Pablito clavó un clavito, una evocación de petizo orejudo. Es un cuento sobre un guía de turistas que se especializa en dar tours sobre los asesinos seriales en Argentina. Entonces, de pronto es descubrir una historia que está narrando, que se vincula con su historia personal, y de pronto, si lo vemos desde un punto simbólico, más desde arriba, pues es también lo que nosotros hacemos. Finalmente, un tour de asesinos seriales es adentrarse como espectadores a la maldad humana, y es lo que hacemos con un libro como el de Mariana Enríquez, pues presenta diferentes aspectos de la maldad humana, ¿no? Ella es nuestra guía de turistas en ese sentido metafórico, ¿no? Hay otros cuentos que me parecieron también muy notables, muy simbólicos en ese sentido de lo social,
como decía, lo de las dictaduras, pero más en el presente con la policía, con la brutalidad policial. Bajo el agua negra se llama ese cuento en particular, que es también, pues se vincula con el otro que mencionaba sobre los barrios bajos, de cómo hay una ciudad que está allí invisible para la gente, pero que se cometen crímenes allí y de pronto pues puede suceder algo pues aparentemente sobrenatural a partir de la desaparición de una persona. Y bueno, en todo lo que conté no hay spoilers, realmente es mi intención pues que se descubran página a página las historias. Es una recomendación de esta autora que es muy buena cuentista. Como les decía, tienen también en Anagrama esa otra novela que ganó el año pasado el premio Ralde, y pues espero que la disfruten.